Seguimos hablando del Barça, pero antes mandarles a la familia y a los amigos de Álvaro Prieto un abrazo muy sentido y el pésame. Este chaval que jugaba en el Córdoba, al Córdoba también un abrazo, y que había desaparecido, llevaban 100 horas buscándole, estaba en Sevilla, se iba a Córdoba, y su cuerpo sin vida fue encontrado ayer en Renfe, entre dos vagones de tren. Mientras la policía investiga, nosotros desde aquí, desde este canal humilde de YouTube, lo único que podemos hacer es mandarles un abrazo y darles el pésame. Descanse en paz, Álvaro Prieto. Hablamos del Barça. Ayer hablamos sobre el tema de la jueza, su pareja, que trabaja para el Barça, que evidentemente existía un conflicto de interés muy claro, que se ha tardado mucho en cambiar a la jueza por el juez actual, que es el señor Aguirre, y que esto no lo ha entendido absolutamente nadie. ¿Cómo es posible que la jueza, teniendo una pareja que está trabajando con el Barcelona, y en este caso con el señor Laporta, porque entra desde el 2003, cómo es posible que haya tenido unos meses el caso en sus manos? No tiene mucho sentido. Yo entiendo el cabreo morrocotudo que hay entre las aficiones y el resto de equipos sobre el caso Negreira. Ustedes saben que yo siempre digo lo de presunción de inocencia, y lo sigo manteniendo, porque esto, aunque en España no es habitual, no están acostumbrados la mayoría a decirlo, ni se les acostumbró desde pequeño a entender lo que significa presunción de inocencia, yo sí que lo voy a decir porque tiene que ser así, porque debe ser así, porque cualquiera que me esté escuchando en estos momentos, por muy en desacuerdo que esté conmigo, si tuviera un problema con la justicia, él mismo lo primero que pediría es presunción de inocencia. Pues a partir de ahí no hay nada más que decir, en ese sentido. Pero entiendo el cabreo y lo que está ocurriendo. Incluso alguno me dice por redes sociales: Guijarros, que usted es culé, es un gran profesional, pero es culé y está entre dos aguas. No estoy entre dos aguas. Dejen de decir cosas que no son. Yo no estoy entre dos aguas. Yo soy un profesional. Y lo primero que quiero es que se esclarezca la verdad. Si el Barcelona tiene que pagar por haber hecho irregularidades, por cometer irregularidades, pues tendrán que pagarlo. Y yo quiero que se lleve esta investigación hasta el final. Y me gustaría que existiera juicio y que al final la verdad fuera lo que todos respetáramos al final del largo y tortuoso camino llamado caso Negreira. La verdad tiene que prevalecer por encima de todo. Y yo quiero esa verdad. Por eso insisto todos los días que hablo del caso Negreira, digo dos cosas siempre. Bueno, tres. Presunción de inocencia, pero llegar hasta el final. Y todavía estamos esperando que los expresidentes y el actual presidente nos expliquen por qué pagaron al segundo, o al vicepresidente, mejor dicho, del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, entre dos aguas, en absoluto. Soy culé, y a mucha honra, desde los 9 años. Y no hace falta que les enseñe la camiseta que tengo, o las 4 o las 5 que me he comprado del Barça en distintas épocas de mi vida, que las guardo con mucho cariño. Yo no necesito hacer eso para saber si soy del Barça o no, como hacen otros. Que, por cierto, no saben ni hablar ni decir apellidos. Es Joan Bales, la H es muda, no Joan Behils. Behils, como dice alguno de estos viscerales, tóxicos laportistas. Yo no estoy entre dos aguas, no se equivoquen. Yo estoy a favor de la verdad y de la justicia. Y respetaré la decisión del juez, para bien o para mal. Por favor.
Por favor. Esto, éticamente, lo que tenga que pasar realmente lo decidirá el juez. Pero éticamente, lo he dicho también muchas veces, esto no se puede consentir. Si hubieran estatutos importantes, bien elaborados en nuestro club, tanto el señor Gaspar, Laporta, Rosell y el señor Bartomeu tendrían que haber dimitido antes de tiempo. Porque nadie tendría que tener la capacidad de pagarle a alguien que estuviera vinculado con la Federación Española de Fútbol mientras se está como presidente en un club de fútbol. Por lo tanto, éticamente esto es una metedura de pata hasta el fondo. Y creo que yo no soy sospechoso. Lo que no voy a hacer es juzgar antes de tiempo como hace muchos. No, porque para eso está el juez. Les voy a leer lo que ha hecho el Barcelona a raíz de la noticia de ayer de la jueza. Por las noticias que están saliendo en las últimas horas, pero también, evidentemente, porque ya lo tenían previsto así los abogados del Barça. Bueno, pues el Barça ha recurrido a la decisión del juez del caso Negreira de investigarle por cohecho, un escrito en el que le reprocha que extienda las sospechas a las juntas que han dirigido el club desde 2001, cuando se iniciaron los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. En un escrito al que ha tenido acceso EFE y distintos medios de comunicación, los abogados Cristóbal Martel y Marc Molins han recurrido ante la Audiencia de Barcelona a la decisión del juez instructor Joaquín Aguirre de investigar por un delito de cohecho los pagos del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, considerando que éste ostentaba una condición equiparable al de funcionario público. En su recurso, el Barcelona niega que Negreira pueda ser considerado funcionario ni siquiera a efectos penales, por lo que pide a la Audiencia de Barcelona que revoque el delito de cohecho que el juez incorporó a la causa, de forma que la investigación prosiga solo por el delito de corrupción en el deporte que planteaba la denuncia inicial en la Fiscalía. Para los letrados, la nueva calificación penal, lejos de constituir un ejercicio de estilo estéril, puede llegar a producir un muy relevante impacto en el curso y desarrollo investigador del proceso en lo que se refiere a los periodos temporales y personas investigadas. En este sentido, el escrito advierte de que la incorporación de cohecho pone un retrovisor que mira hasta el año 2001, en que se inician los pagos vinculados a José Enrique Negreira y sus mercantiles. Ello produce, añade el recurso, una suerte de elefantiasis procesal al proyectar eventual condición de un imputado a otras juntas y a otros equipos directivos del Fútbol Club Barcelona, independientemente de cuál sea el alcance de la prescripción, que varía en función del tipo de cohecho. Y ese ejercicio de ensanchamiento temporal y subjetivo de la causa debe ser evitado, agrega el escrito que aboga por delimitar la prescripción de la causa para evitar poner un retrovisor al infinito a hechos anteriores. Los abogados afean al instructor que estire mucho más allá de la interpretación extensiva los conceptos de funcionario público a efectos penales para evitar la laguna de punibilidad en el delito de corrupción en el deporte que no podía aplicarse a los directivos federativos como Negreira. El recurso sostiene asimismo que Enríquez Negreira no tiene la condición de funcionario ni funcionario a efectos penales, ni su actividad en el Comité Técnico de Árbitros ostenta la naturaleza de ejercicio de función pública, por lo que debe descartarse la imputación de cohecho. Según los letrados, el investigado ni es nombrado por disposición expresa e inmediata de la ley, ni ha accedido a función pública a través de una elección, ni ha sido designado por una autoridad competente, supuestos que, en su opinión, otorgan la condición de funcionario a efectos penales. De hecho, subraya el escrito que el propio presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que lo nombra, no es autoridad a efectos penales, pues carece de mando, esto es, capacidad y coacción para hacer cumplir lo mandado, ni jurisdicción, en su entendimiento, como capacidad para resolver conflictos. Pues bien, si no lo es el presidente, mal puede serlo quien de él depende y a quien éste nombra, abunda el recurso. Los abogados aducen además que del examen de la legislación deportiva se desprende que ninguno de los modos del Comité Técnico de Árbitros participa de funciones públicas, sino que se limita a contemplar infracciones técnicas de los árbitros de fútbol que no están previstas en el reglamento de disciplina deportiva. Bueno, yo les he leído lo que
ha mandado el Barcelona, el contraataque, como yo le llamo, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Al principio de este vídeo les he explicado y les he dado mis razones claras. El Barcelona tiene todo el derecho, evidentemente, a defenderse. Solo faltaría que no pudiera defenderse. Me dirijo a los viscerales, de unos y de otros. La presunción de inocencia debe existir. Repito, si no me quieren entender, pónganse ante un espejo y digan, si yo tuviera un problema jurídico muy importante o muy grave, ¿querría tener ante todo el mundo el derecho a la presunción de inocencia? Y por supuesto, pues, yo quiero, como culé, sí, como culé, y como profesional de muchos años, y a mucha honra, quiero que esta investigación se lleve hasta el final, pase lo que pase. Yo no les puedo decir más. Algunos están deseando que ataque, otros que... No se trata de eso. Se trata de informar y se trata de ser justos y tener los pies en el suelo. Y el juez es el que dictamina. Nosotros podemos hacer valoraciones, podemos estar de acuerdo con cosas o no. Pero quien determina esta historia, o este proceso mejor dicho, es el juez. Ahora, si ustedes me dicen, ¿a usted le parece bien lo que han hecho los presidentes del Barcelona durante 18 años? No. Y si hubieran unos estatutos como Dios manda, ninguno hubiera terminado los mandatos reglamentarios. Porque eso, éticamente, no lo puede hacer ninguno de ellos, ningún presidente de un club tan prestigioso como es nuestro Barça. Y creo que ya lo he dicho todo.